Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Frecuencia Logan. Hoy les quiero hablar de un tema que tal vez genere un poco de debate, porque algunos van a estar de acuerdo y otros me van a decir que solo ya estoy viejo y estoy nostálgico, que simplemente extraño algo o tiempos de antes, digamos. Puede ser un poco de eso también, sí, no lo voy a negar. Pero sinceramente, hoy quiero hablarles del fútbol y cómo siento que el fútbol perdió algo. Perdió ese no sé qué que tenía antes. Ese algo que hacía que vos quisieras ver fútbol todos los días. Porque yo me acuerdo hace unos 15 años, más o menos, cuando tenía 15 años, 14, 16 por ahí, el fútbol era otra cosa. Y no hablo solamente de nostalgia. No hablo solamente de que éramos chicos y todo parecía más emocionante. Hablo de la calidad de los futbolistas. Hablo de la creatividad, de la personalidad, de las diferencias entre equipos, de la magia que tenían algunos jugadores. Porque hoy veo el fútbol y siento que casi todos juegan igual. Y eso para mí claramente es un problema. Yo tengo 30 años, en julio cumplo 31, y crecí viendo una época de fútbol en que sinceramente creo que fue una de las últimas buenas épocas, creo yo, según mi opinión. Ustedes piensen esto. En los 2000, principios de los 2010, convivieron jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Kaká, Zidane, Henry, Rooney, Drogba, Pirlo, Xavi, Iniesta. Un poco más acá en el tiempo Neymar. Y podría seguir durante un rato más, la verdad. Había talento por todos lados y no solamente eso, no solamente talento, había personalidad. Vos veías jugar a uno de esos tipos y eran todos diferentes. Cada uno tenía su estilo, cada uno tenía su manera de moverse, cada uno tenía su forma de gambetear. Hoy sinceramente siento que eso desapareció mucho. Hoy veo muchos jugadores físicamente impresionantes, corren muchísimo, son rapidísimos, son atletas espectaculares. Pero futbolísticamente siento que bajó el nivel. Y esta frase resume bastante lo que pienso. Hoy hay mejores atletas, pero peores futbolistas. Y ojo, no estoy diciendo que antes no se corría, porque hay gente que piensa que antes el fútbol era lento y que hoy evolucionó. Si bien el fútbol era un poco más lento que hoy en día, sí, evolucionó obviamente físicamente, pero antes también había mucha más intensidad. Antes había choque, había más fuerza. La diferencia es que además de eso había mucha más creatividad también. Había más inventiva, más improvisación, más jugadores capaces de hacer algo inesperado. Hoy siento que todo es muchísimo más automatizado y creo que gran parte del problema empieza desde chicos, desde las inferiores, desde las canteras, porque antes el fútbol callejero tenía una importancia enorme. Y esto no es nostalgia barata, es una realidad. Hace 20 años vos salías a la calle y siempre había chicos jugando a la pelota. Siempre. En cualquier barrio, en cualquier canchita, en cualquier calle. Los chicos jugaban en el club, jugaban en la escuela y después seguían jugando afuera durante horas. Y eso te daba algo que no te enseña ningún entrenador. La calle te daba creatividad, te daba picardía, te daba personalidad, te obligaba a improvisar, a resolver situaciones, a gambetear, a jugar distinto. Hoy esto casi no existe, o al menos no tanto como antes. Y no es culpa solamente del fútbol. También cambió la sociedad, claro está. Cambió la tecnología, cambió el internet, cambió todo. Hoy los chicos pasan más tiempo con el celular que jugando a la pelota. Y eso inevitablemente termina afectando al fútbol, claro. Porque el fútbol refleja la sociedad en la que vivimos en un punto. Y además de eso también cambiaron muchísimo las redes sociales. Para mí eso afectó muchísimo también la mentalidad de los jugadores actuales.
Hoy los futbolistas viven más pendientes de Instagram, TikTok, los seguidores, las marcas, los sponsors, la imagen pública, el qué dirán, digamos. Y siento que muchos están más preocupados por verse bien que por jugar bien. Y ojo, no digo todos, pero sí siento que pasa muchísimo más que antes. Antes vos sentías que muchos jugadores tenían hambre de gloria, que querían ser los mejores del mundo, querían romperla, querían dejar una marca. Hoy siento que muchos ya llegan a millonarios demasiado rápido, y eso también cambia la mentalidad. Porque cuando ya tenés todo a los 20 años, quizás perdés un poco de esa hambre. Además siento que hoy hay menos personalidad también. Muchísimo menos. Antes había futbolistas con carácter, con identidad, con presencia. Hoy veo muchos jugadores que parecen fabricados en serie. Todos hablan igual, todos juegan parecido, todos hacen lo mismo. Y ahí es donde para mí el fútbol pierde muchísimo. Porque el fútbol necesita artistas, necesita jugadores diferentes, necesita locura, necesita creatividad. Porque si todos hacen lo mismo, el deporte se vuelve monótono. Otra cosa que me pasa mucho viendo fútbol actual es que siento que todos los equipos juegan parecido y eso también me aburre mucho. Hoy parece que todos buscan atacar de la misma forma, toque por un lado, toque para otro, posición eterna, pase atrás, pase al costado. Y sí, obviamente el fútbol siempre fue colectivo y sí, las mejores jugadas muchas veces nacen de una secuencia de pases, pero siento que hoy se exageró muchísimo eso. Se perdió espontaneidad, se perdió desequilibrio individual, se perdió la gambeta, el uno contra uno, el atrevimiento. Hoy muchos jugadores tienen miedo de intentar algo distinto, porque parece que equivocarse está prohibido, y eso mata la creatividad, porque el jugador creativo necesita libertad, necesita margen para improvisar, necesita equivocarse, y siento que el fútbol moderno cada vez deja menos espacio para todo eso. Por eso también siento que cada vez hay menos jugadores como Neymar, por ejemplo. Porque Neymar, más allá de que a algunos les guste y a otros no, representa muchísimo de ese fútbol brasilero antiguo. Ese fútbol de la gambeta, de la fantasía, de la irreverencia. Sinceramente siento que después de él quedaron muy pocos jugadores así. Muy pocos. Y no sé si muchos. Sí, no sé si alguno, la verdad. También otra cosa, siento que hoy se defiende peor. Esto capaz que sorprende porque mucha gente dice, hoy el fútbol es más táctico. Y sí, quizá tácticamente evolucionó, aunque no veo a nadie haciendo algo tan diferente. Pero defensivamente siento que bajó muchísimo el nivel individual. Antes había centrales impresionantes, laterales impresionantes, defensores que daban miedo. Hoy sinceramente cuesta encontrar grandes defensores. Para mí uno de los pocos distintos o que yo podría distinguir sería Virgil van Dijk, porque transmite seguridad, presencia, jerarquía. Si bien es un jugador que ya es veterano, siento que debe ser de los pocos jugadores que demuestran cómo era un defensor antes. Pero fuera de eso, siento que cuesta muchísimo encontrar defensores realmente dominantes. Por eso también hoy vemos tantos partidos llenos de goles, particularmente en Europa. Porque muchas veces se ataca bien, pero se defiende horrible. Y ojo, a mí no me gusta el fútbol totalmente defensivo. No quiero partidos aburridos 0-0, pero sí me gusta el equilibrio. Me gusta ver buenos ataques contra buenas defensas. Me gusta ver duelos parejos. Eso hace grande al fútbol. Porque cuando todo se rompe constantemente, también pierde el valor el gol. Algo que extraño mucho también es que antes los equipos tenían identidad. Vos veías jugar un equipo y sabías perfectamente quién era. El Barcelona de Pep Guardiola era una cosa. El Chelsea de Mourinho o el Inter de Mourinho o el Madrid de Mourinho era completamente distinto. El Manchester de Ferguson tenía otra identidad. El Borussia Dortmund de Klopp, mucho más acá en el tiempo, era distinto. Había diferentes estilos coexistiendo. Y eso hacía hermoso al fútbol. Porque no había una sola manera correcta de jugar. Hoy siento que muchos equipos intentan copiar una misma fórmula. Y eso hace que el fútbol se vuelva repetitivo, monótono, predecible.
Y sí, seguramente parte de esto también sea nostalgia, no lo niego por supuesto, porque cuando uno crece también cambia. Ya no vive el fútbol igual que a los 15 años, eso es normal. Sinceramente no creo que sea solamente nostalgia, porque cuando hablo con la gente, muchos sienten exactamente lo mismo, que el fútbol perdió ese algo, que el fútbol perdió alma, que perdió rebeldía, que perdió creatividad, que perdió personalidad, y para mí el gran problema es este. El fútbol dejó de crear artistas y empezó a fabricar robots, jugadores perfectamente entrenados físicamente, perfectamente ordenados tácticamente, pero muchas veces vacíos de imaginación. Y el fútbol necesita imaginación, porque el fútbol no puede ser solamente correr y tocar rápido. El fútbol necesita emoción, necesita magia, necesita jugadores capaces de hacer algo inesperado. Necesita personalidad, locura, necesita ese jugador que rompe todo el sistema. Porque los jugadores distintos son los que hacen que la gente ame este deporte. Y quizá por eso jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo marcaron tanto su época o su mejor época o el fútbol como lo conocemos desde hace 20 o más años. Porque fueron los últimos gigantes de una generación llena de monstruos. Y cuando ellos se retiren probablemente se termine definitivamente una época del fútbol. Una época donde todavía quedaba espacio para el artista y sinceramente ojalá el fútbol vuelva a encontrar eso. Porque cuando el fútbol tiene creatividad, cuando tiene personalidad, cuando tiene jugadores diferentes, no hay deporte más hermoso en el mundo. Bueno gente, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que el fútbol realmente bajó de nivel? ¿O somos nosotros los que estamos nostálgicos? O un poco más viejos como yo. Los leo. En fin. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, coméntenme algo lindo. Y nos vemos la semana que viene. Yo soy Logan y les mando un abrazo. Hasta luego.